Gracias, doctor Romero, por sus palabras de bienvenida. Los invitamos ahora a pasar a sus asientos. Iniciamos entonces la jornada de conferencia con la conferencia Contexto de las recomendaciones de pregrado del Consejo General de Educación Médica y el relacionamiento de las instituciones de educación superior con los escenarios de práctica, a cargo de Lina María Vera Cala, decana de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. La doctora Cala es médica, magíster en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander y doctora en epidemiología de la Universidad de Wisconsin. La doctora Vera Cala es profesora titular de la Universidad Industrial de Santander y coordinadora de la maestría en epidemiología de esta casa de estudios. Bienvenida, doctora Lina. Gracias, Laurita. Bueno, ya saludamos, voy a ir de una vez a la conferencia. Quisimos dar primero un contexto general sobre las recomendaciones de la sala CEGEN para la sala de pregrado, de la sala CEGEN, para que todos las conozcamos, las recordemos, algunos que ya las conocían, como han cambiado muchas personas en estos años en los cargos directivos, en las universidades, en las instituciones de salud, pues vale la pena que recordemos y volvamos a socializar esto y retomemos el trabajo que se venía haciendo desde ASCOFAME. Ese gráfico, existe una cartilla que se las podemos hacer llegar también para que las conozcan el detalle de todo esto. Voy a hacer un resumen porque tenemos solamente 15 minuticos. Ese gráfico muestra en general lo que es la sala CEGEN, que es el Consejo General de Educación Médica. Cuando nos escuchan decir CEGEN, eso es lo que estamos diciendo, Consejo General de Educación Médica. El Consejo General de Educación Médica se creó por ASCOFAME para liderar y dar las directrices de lo que debe ser la formación de los médicos generales en Colombia, bueno, los médicos en general, los generales y los especialistas en Colombia, de manera que todos hablemos el mismo idioma, que todos podamos estar relativamente seguros de que no importa dónde se formen nuestros médicos, todos tienen las mínimas competencias requeridas para ejercer su profesión, como decía antes, con una altísima calidad. Estas son lo que está aquí en el cuadro como los objetivos principales de la creación de esta estructura, que fue velar por la formación médica en el país y abordar integralmente los aspectos de la educación médica en Colombia, en todos sus niveles, como ya les mencionaba. Entonces, el consejo está formado por los miembros, tiene un comité ejecutivo, que somos los miembros de la Junta Directiva de ASCOFAME, los miembros de la Junta, gracias Laura, de la Junta Directiva de ASCOFAME, pero además tiene unos invitados permanentes que son importantísimos, como son un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del Ministerio de Educación y un delegado de los rectores de ASCUN, de la Asociación de Universidades. Importantísimos porque, como les decía antes, esto nos deja ver desde el nivel central que debe haber una integración completa entre la academia y las instituciones de salud y los órganos rectores tanto de salud como de educación en la cabeza de los ministerios, y a nivel regional en la cabeza de las secretarías de salud departamentales y municipales. Bueno, el consejo trabaja en esas tres salas que aparecen ahí, pregrado, posgrado y la sala de desarrollo profesional permanente. Entonces, en cada sala pues trabajan los lineamientos en dar toda la normatividad que se debería tener en cuenta en nuestras facultades para las reformas curriculares y para la formación en general de nuestros médicos. ¿Sigue, por favor? Bueno, entonces, me das la siguiente, por favor. La sala de pregrado, que es a la que nos vamos a dedicar hoy principalmente, se hicieron estas 10 recomendaciones desde ya hace varios años, como mencionó el doctor Álvaro, ya llevamos unos 5 años trabajando en esto. Ayer repasando todo esto otra vez en estos días, caía yo en cuenta que en algún momento, que ahora se los voy a mencionar, se dijo que en el futuro íbamos a tener que hacer ese cambio porque íbamos a depender más de la tecnología, ¿no? Y nos tocó
hacerlo, el futuro se nos volvió el presente muy rápidamente con la pandemia. Entonces son estas 10 recomendaciones. La primera es que la formación de nuestros médicos debe obedecer a las necesidades de la comunidad. La segunda es que lo que formamos son médicos generales, no pequeños especialistas, sino médicos generales. La tercera es que nuestros currículos deben estar basados en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. La cuarta es que debe haber un proceso de admisión que consideramos desde Ascofame que debe ser diferencial, no como se está haciendo en este momento. La quinta es que la enseñanza debe ser integrada entre las diferentes áreas que le competen a la formación médica. La sexta, que los aprendizajes deben ser transformativos. Séptima, la práctica debe ser intra e interprofesional. La octava habla sobre el profesionalismo que deben tener nuestros médicos. La novena, currículo oculto. Y la última habla sobre los sitios de práctica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vemos eso de que la formación del médico sea o responda a las necesidades de la comunidad? Este extracto lo tomé de ahí de nuestra cartilla de recomendaciones para contextualizar qué queremos decir con esto y por qué esta no está de primera por capricho, sino porque de ahí se desprende todas las demás recomendaciones. Entonces, se tiene establecido ya que en Colombia el sistema educativo de los médicos no es proactivo a favor de tener una pertinencia dada por las necesidades que tienen nuestras poblaciones, nuestras comunidades. Se reconoce muy poco el nivel poblacional en la enseñanza de la medicina actualmente y pues todos lo sabemos, se sigue privilegiando un modelo biológico, individualista, ¿cierto? Y pues eso no responde definitivamente a esas necesidades de la comunidad. Entonces vemos que hay una descoordinación entre las competencias que les estamos enseñando a los estudiantes y las necesidades que tienen nuestros pacientes y nuestras poblaciones. Esto se suma pues a un deficiente trabajo en equipo. No estamos enseñando a nuestros estudiantes a trabajar en equipo, seguimos trabajando ahí aislados, los médicos a un lado, los de enfermería a otro, los de fisioterapia en otro lado, y así no es la vida real, ¿cierto? Así no es cuando ya vamos a trabajar en las instituciones de salud. También hay una persistente estratificación de los géneros en el estatus profesional, y eso trae también consecuencias en los imaginarios y cómo se ven nuestros estudiantes en el futuro. Pocos se ven como médicos generales, porque eso no es atrayente, porque hay todas unas concepciones alrededor de eso. También hay un enfoque técnico limitado, sin un entendimiento conceptual más amplio de lo que es la medicina, de entender que debemos pasar de esos encuentros episódicos con los pacientes, de los 15, 20 minuticos que ahora tienen que afrontar nuestros profesionales con el paciente, a llegar a hacer el manejo que de verdad se requiere, que es un manejo continuo, el antiguo concepto pues de la medicina familiar, de acompañar a las personas en sus procesos de salud, de enfermedad realmente, y no de verlos 15 minuticos cada X cantidad de tiempo en una consulta fría, aislada y a veces descontextualizada de todo lo que rodea a esta persona. También hay una predominante orientación hacia los hospitales de alto nivel, y esto se hace a expensas de no llevarlos a los sitios de atención primaria, y esto nos lleva también a tener un desbalance tanto cuantitativo como cualitativo en el mercado laboral profesional, que pues todos lo vivimos diariamente. Finalmente, también vemos un débil liderazgo para mejorar el rendimiento de los sistemas de salud. Casi que nos importa nada, y eso se lo transmitimos a los estudiantes, lo que pasa con el sistema de salud, ¿sí? Precisamente porque no estamos teniendo en cuenta cuáles son esas necesidades de la comunidad, qué es lo que nuestro sistema de salud dice que debemos hacer, ¿cierto? Parece que fuéramos por un lado con la academia y por otro con el sistema de salud, y eso pues no nos lleva a ninguna parte. Siguiente. Bueno. Antes de pasar, ¿qué estrategias hemos planteado pues en esa primera
recomendación, pues básicamente dentro de los currículos voy a dar unas cosas muy básicas, hay que enseñar cosas como por ejemplo, y aquí viene mi sesgo porque todos saben que soy epidemióloga, la epidemiología de la población en la cual se está trabajando, ¿no? Es imposible que un médico egresado de alguna facultad de medicina de Santander no sepa cuáles son las 10 primeras causas de morbimortalidad en nuestro departamento, por ejemplo, ¿sí? Y no sepa diagnosticarlas, y no sepa manejarlas, y no sepa atender todos los determinantes psicosociales, ambientales, etcétera, de esas primeras causas de enfermedad. Eso no puede seguir pasando. Esos son los cambios que tenemos que hacer. Bueno, las demás las vamos a ir ligando a las otras recomendaciones. La segunda es, como les decía, que estamos formando un médico general. Lo puse así en mayúscula a propósito para que lo tengamos bien presente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que formar un médico general confiable y de alta capacidad resolutiva. Todo el tiempo escuchamos la queja de los servicios de salud que los médicos generales que estamos sacando en Colombia no tienen capacidad resolutiva, ¿cierto? Eso tiene también, como todo en la vida, múltiples causas, ¿no? Todo es multifactorial. Pero una de esas causas, pues, es parte de cómo los estamos educando. Otras, pues, tienen que ver con el sistema de salud, con que las EPS, pues, no los dejan tampoco tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero lo que nos compete a nosotros como formadores de talento humano en salud es ayudar a generar esa capacidad resolutiva. Entonces, casi que no pueden ni ejercer como médicos, ¿no? Por eso esa es una de las razones que ellos argumentan de por qué ninguno quiere ser médico general. Yo vengo haciendo desde hace muchos años con los internos que rotaban conmigo todos los años, un ejercicio de preguntarles qué quieren ser cuando grandes, les digo así como en forma de chiste, y ellos se ríen y luego contestan qué quieren ser cuando termine su escuela de medicina. Y no ha habido hasta ahora ni uno solo que diga que quiere ser médico general. Ninguno quiere ser médico general en este país. Y eso, pues, vuelvo a decir, tiene muchas razones. Una de las que argumentan es precisamente que no se sienten como confiados, que un médico general tiene que saber de tantas cosas, que no tienen temor muchas veces de enfrentarse en los rurales, etcétera. Entonces, esto es general, el ejemplo es de la UIS, pero esto pasa en todo el país. Entonces, tenemos que mejorar esa formación del médico general en esos primeros niveles de atención. Son muy pocos, por ejemplo, los que manejan el modelo de salud, los que manejan las rutas integrales de atención en salud, o lo que esté en su momento, porque el sistema y el modelo pueden estar cambiando y nosotros tenemos que actualizar nuestra enseñanza de acuerdo a eso. Pero esto que es lo que está en el momento, llegan a internado y no se han enfrentado a eso, no han tomado una persona a través de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, a ver cómo es que es esto, qué actividades hay que hacerle, etcétera. No tienen ni idea de esas cosas muchas veces. Entonces, todo esto hay que ir incorporándolo en nuestros currículos. Trabajan en el sistema y lo que terminan es acomodándose a los empleadores, pero no tienen pues como ningún pensamiento crítico, propositivo, etcétera, para establecer pues lo que se debe hacer los cambios respectivos, liderar estos procesos de cambio en el sistema de salud, en las instituciones de salud. Esto pues, la estrategia principal es a través de las reformas curriculares que tengan en cuenta todos estos aspectos de formación en el médico general. Y otra estrategia que se ha ido discutiendo en Colombia, pues desde ASCOFAME obviamente también se ha hecho, es la necesidad de tener más médicos especialistas en medicina familiar, ¿sí? Aquí en Santander tenemos muy pocos, la UDES es la única facultad que tiene en este momento un programa de formación en medicina familiar. Como anécdota les cuento que nosotros ahí en la UDES llevamos como unos 5 años sacando una convocatoria para profesor de planta en medicina familiar y ha quedado desierta todos los años. Entonces, como para que veamos cuál es el panorama de esa especialidad que es muy escaso en este momento y se necesita realmente para todos estos procesos. Siguiente. La tercera es la de prevención y promoción. Entonces, pues lo decimos todo el tiempo, ¿no? En el papel todo el tiempo lo estamos diciendo, que
Es importantísimo hacer prevención de la enfermedad, hacer promoción de la salud. Hablamos de la atención primaria en salud renovada, pero en realidad lo estamos haciendo. ¿Dónde se está haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Hacer esto en hospitales de alta complejidad no es lo adecuado, ¿cierto? Necesitamos llevar nuestros estudiantes a los primeros niveles de atención, que es donde pueden aprender a hacer todo esto de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y más allá de los primeros niveles de atención, necesitamos sacarlos incluso de las instituciones de salud y llevarlos a los escenarios no clínicos. Es la única forma en que podemos hacer que adquieran estas competencias y tener los resultados de aprendizaje esperados en estos temas. Siguiente. El cuarto es el proceso de admisión. Lo que se ha discutido en este punto es que en general nuestros estudiantes, nuestros candidatos a las escuelas de medicina pasan por procesos de admisión que no son diferenciales del resto de carreras. ¿Sí? Entonces es el mismo proceso para el de ingeniería, para el de filosofía, para el de medicina. Esto pues a todas luces nos puede traer problemas porque los médicos necesitan tener unas características y unas competencias diferentes, o los profesionales de salud en general, a otras carreras. Entonces la propuesta es que se pudiera llegar a tener un proceso de admisión diferente para las áreas de salud que para las demás carreras. Y dentro de eso, pues el último punto, hacer un poco más de énfasis en el pensamiento crítico más que en los conocimientos que tengan en química, biología, matemática, etcétera, pues eso se les va a enseñar durante su carrera. En cambio, pues el pensamiento crítico que como nato que se desarrolla a través de diferentes actividades es más difícil de que lo adquieran durante la carrera. Siguiente. La quinta es la enseñanza integrada de las ciencias, pues su nombre lo indica, es que logremos integrar la parte de ciencias básicas, las clínicas, lo sociohumanístico y la parte poblacional, la salud pública. Es la única forma pues también de lograr que se dé atención integral de la que hablamos tanto en nuestros sistemas de salud. También todos hablamos de esto y yo sé que en las reformas curriculares que hemos ido haciendo se ha empezado a hablar, a meter pues estos temas. Ya casi todos los currículos hablan de biociencias, de morfofisiología y no como cuando nosotros estudiamos que era parte de la anatomía, parte de la fisiología, aparte de la farmacología. Pero cuando uno va como al detalle y a la realidad de esos microcurrículos, uno ve que si los profesores no hacen el cambio, así la asignatura se llame diferente y parezca integrada, en la vida real cada uno habla de su tema como si no se conociera con el otro. Entonces tenemos que seguir avanzando en esto y hacer el cambio en los profesores para que de esta forma podamos también enseñar adecuadamente estos temas a los estudiantes de medicina. Siguiente. El sexto es los aprendizajes transformativos. Esto hace referencia a que también tenemos que avanzar de hacer aprendizajes informativos, o sea, de transmitir contenidos y conocimientos a estos aprendizajes que llamamos transformativos. Esto pues tiene su argumento ahí en el tercer punto, es que la medicina tiene un grado de incertidumbre, a veces mucho mayor, a veces menor, y nosotros no estamos enseñando a nuestros estudiantes a manejar esa incertidumbre. Hay que enseñarlos, hay que ellos sepan cómo innovar, que se les ocurra hacer, que tengan pues la forma de establecer mecanismos para salirle al paso a esta incertidumbre que se les presenta en su práctica profesional. Y esto unido al trabajo interprofesional. Siguiente. La práctica interprofesional pues es promover ambientes de enseñanza-aprendizaje con los demás miembros del equipo de salud, con los estudiantes de otras áreas, dejar ese feudalismo en la formación del médico, como les decía antes, porque finalmente cuando van a los servicios de salud pues, tienen que trabajar todos, tienen que saber cuál es el rol de cada uno, que son colegas, que son complementarios, y no que cada uno va por su lado. Siguiente. Hay muchas asignaturas que se podrían dar para todos los diferentes estudiantes de salud, ¿no?
No tienen por qué ser diferente la epidemiología para un médico que para un enfermero, por ejemplo, ¿no? Todas esas asignaturas, pongo ese ejemplo porque es el que más manejo, pero hay muchas otras que podrían, y las prácticas también deberían organizarse de esta forma, en que estuvieran todos de una vez simulando lo que se hace en la vida real. El profesionalismo es incentivar el aprendizaje y práctica del profesionalismo, o sea, enseñarles principios, valores, ética profesional y bioética. ¿Sí? Esto pues no me voy a extender porque se entiende creo que por sí solo. Siguiente. El currículo oculto, ya más adelante les van a hablar un poco de esto en más detalle, pero aquí solo un mensaje y es que no nos preocupemos solamente por el currículo formal e informal que está escrito ahí en el papel, en los programas, sino también por lo que llamamos en inglés el role model, ¿no? El modelo a seguir, porque eso puede más que lo que está escrito en el papel. ¿Sí? El estudiante hace lo que ve hacer a sus profesores, sobre todo los profesores del área clínica, que como les decía, pues son sus principales modelos, como todos quieren especializarse en especialidades médico-quirúrgicas, entonces pues están viendo, esos son sus héroes, heroínas, sus ídolos, y repiten todas estas actitudes y todo lo que hacen sus profesores. Siguiente. Y finalmente, los escenarios de práctica. Entonces, pues hay que disponer de escenarios de práctica tanto clínica como no clínica, ¿sí? Y en este momento ya nos tocó obligados, o sea, esto lo veníamos hablando desde hace 5 años, pero ya con la 1330 ya nos tocó obligados, está ahí dentro de la nueva normatividad del Ministerio de Educación. Ya en los escenarios no clínicos nos piden anexos técnicos, nos piden todo igualito para los escenarios clínicos, así que esto nos tocó tomárnoslo en serio ahora sí, darles el papel que corresponde a estos escenarios no clínicos y trabajar mucho en los resultados de aprendizaje esperados para cada uno de estos tipos de escenarios. Entonces no podemos seguir enseñando la medicina solamente en hospitales de alta complejidad, eso es definitivo. Tenemos que llevarlos a los sitios de baja complejidad e incluso pues a los escenarios no clínicos, y hay que aprovechar lo que se llama la omnicanalidad, ¿no? Que fue lo que aprendimos con la pandemia, para hacer el seguimiento de los pacientes, para hacer seguimiento y monitoreo de muchas de las actividades que hacemos. Tenemos ahora a disposición toda la tecnología que ya la aprendimos a usar muy bien para hacer todo esto. Siguiente. Bueno, esta diapositiva que ya es la última era como para que reflexionemos un poco sobre en dónde estamos, ¿no? Cómo estábamos, qué hemos logrado y qué nos falta. Pero la voy a dejar en aras del tiempo para el panel donde vamos a profundizar más sobre estos temas. Solamente quería dejar como mensaje lo que dije ahora en el saludo, y es que esto es un trabajo de dos sectores, salud y educación, que no se nos olvide a ninguno. Y tenemos que trabajar unidos, de la mano, integrados. Acá somos amigos, ¿no? Todos nos conocemos, así como nos saludamos todos de mucho beso y abrazo aquí cuando nos encontramos, no tiene por qué ser diferente cuando estamos haciendo estas planeaciones, programando las rotaciones, los escenarios de práctica, etcétera. Somos amigos y estamos en el mismo objetivo, que es formar talento humano en salud de altísima calidad, con lo que se requiere para el país. Muchas gracias y ahora en el panel pues podemos dar más detalle en estas cosas.